Buenos días, bienvenidos a este Cuarto Poder. Buenos días, Guido, por ahí llega Flor ya. Buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es lunes, inicio de semana y fin de mes, casi. 30 de agosto del año 2021 es el 242º día del año. Faltan 123 para finalizar este año. Y la cuenta de cuántos días faltan para que termine el gobierno de Nito Cortizo, pues la tiene Flor, así que no la tenemos hoy, porque ella es la que la lleva diariamente. Hoy, en las efemérides, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y también se celebra el Día Mundial del Tiburón Ballena. Estas son las dos efemérides de hoy. Flor, ¿y faltan cuántos días para terminar el gobierno? Ay, como 1037. 1036. 1035. 1035, 7, Sí, sí, 1035. Faltan bastante Muy bien. todavía. Sí. Cuando se cumplen los 1000 es como que la guerra de los 1000 días. Oye, ven, y en el campo ¿Cuál internacional... era el tuit de ayer tuyo de que se iba a disfrazar Cortizo? Ah, no, Es que se como anda disfrazara de disfrazándose. presidente, dice, que se disfrazara de presidente. Óyeme, en el campo internacional hay que mencionar y lamentar lo que está sucediendo en Luisiana. Uy, sí. El huracán Aida, o Ida en español, ha llegado con fuerza, vientos de 240 kilómetros por hora. Los videos son terribles, la devastación. New Orleans quedó anoche a oscuras, el sistema eléctrico colapsó. Y bueno, ahora que pase, ya tocó tierra del huracán, que pase, se apreciará mejor el nivel de devastación y las cifras de damnificados, víctimas mortales, etcétera. Recordemos que la última vez que un huracán de esa categoría y con esa fuerza llegó a las costas de Luisiana, el huracán Katrina, hace 16 años, eso fue terrible. Qué coincidencia, ¿no? 16 años después. Sí. Se Así que repite bueno. la historia. Y en Panamá, el huracán que está teniendo a la gente cada vez más preocupada es el huracán de la violencia y de la criminalidad. Todos los días se reportan sucesos, ya sea de robos a mano armada, robos de vehículos y ahora asesinatos de ajustes de cuentas entre bandas de mafiosos, porque no se puede llamar de otra manera, bandas dedicadas al narcotráfico, al blanqueo de capitales y a los crímenes delicadísimos, haciendo de las suyas en restaurantes familiares, centros comerciales, en fin. Ya no solamente es en los barrios calientes, como denominan las autoridades, sino que en cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora del día. ¿Cómo era posible que el señor José Cosio había salido de... Primero, ¿cómo fue posible que salió en el mes de septiembre por una orden del órgano judicial? O sea, es la primera pregunta. La segunda. Y estaba en la lista de los más buscados. Estando en la lista tiempo de los más buscados, ¿cómo le dieron calle? No entiendo eso. Desde septiembre, en medio de la pandemia, o sea, que aprovecharon que todo el mundo estaba encerrado y a él entonces le dieron calle. Y el tipo alegremente estaba paseándose por las calles. Por lo visto. Eso denota... Yo le pregunto esta atenuante. mañana al director de la policía acerca de eso y él solo me contestó, bueno, es evidente, o sea, porque le pregunté, ven acá, ¿ustedes no sabían que este señor estaba en la calle? ¿Ustedes no le estaban dando seguimiento? Él sí muy claramente me dijo, bueno, una de la disposición judicial y obviamente la disposición represiva. Sí, pues. Sí, Pero el señor sí tenía, porque estaba en la lista de los más buscados, así que de todas formas debían haberlo capturado hace mucho Pero es tiempo. que eso denota una descoordinación terrible entre las autoridades, porque sí, está bien, una orden judicial, pero esa orden judicial se tiene que comunicar a las autoridades de policía. ¿No? Hacer un existía en el barrido de por información menos. previo. Por menos que tú aparezcas en el Pelepolis, la policía y el montón de retenes que hay aquí, porque sales de un retén, caes en otro retén. ¿Cómo este señor no cae en ningún retén? Casualidad que cayó en este retén Punto de del control. sábado. Después que ocurre lo de Multiplaza. Eso está, o sea, por favor, eso está hombre. sospechoso. Es más, si uno quisiera pensar mal, ¿verdad, Por Flor? favor. Si uno quisiera pensar mal, pensaría que este señor debe estar en la mira de algún grupo de estos. Obvio. Y por su protección personal, él buscó una entrega disimulada. Exactamente. Obvio. Y ojalá lo manden lo más lejos que se pueda. No. Ya no se va a quejar de que lo manden Y a Punta encima- Porque es que la policía dice, si el juez lo suelta,
No, si el juez lo manda a agarrar, yo lo agarro. Sí, pero espérate, pero es que estaba en una lista de los más buscados. Estaba en una lista. O sea, Sí, mira, la noticia del episodio este es terrible porque denota una falta de coordinación y de mala información. O sea, al señor aparentemente le computaron para darle la libertad como parte de la pena cumplida del tiempo que estuvo prófugo. O sea, ¿qué clase de base de datos manejan las autoridades? Claro, y ¿no? metieron el gol, entiendo el gol que metieron en medio de la pandemia. Pero espérate, es que el señor aparece en una lista de los más buscados y debió aparecer en todos los pelepolistas de este país. Sí. O sea, que él realmente no podía moverse en las calles porque nosotros en septiembre, octubre, noviembre aquí estábamos denunciando la gran cantidad de retenes sanitarios que había. Pero te pasan el pelepolis cuando va a un retén sanitario. Sí, Entonces, sí, por sí, favor, sí. ¿de qué estamos hablando? Ahí se demuestra la falta de eficacia y eficiencia de estos retenes. Porque a unos los agarras y a otros no. Mira tú lo que se pusieron a poner el fin de semana, un montón de boletas, y que por las luces, este tipo de cosas, pero donde deben estar no están, y esa es la crítica hacia la policía. Eso yo lo escribí en estos Y días. una mala base de datos, evidentemente. Lo que a mí me ha tocado asistir a personas que son llevadas a estaciones de policía por aparecer en el PD Police por casos que ya estaban resueltos. Es decir, la base de datos no se actualiza también. Eso Bueno, cuando no les conviene Bueno. será. Y llamó mucho la atención, a propósito del homicidio del alias Tulip, la reacción en redes sociales de la supuesta reacción de un diputado. Supuesta de la no, yo la República. busqué en su cuenta. ¿Sí? ¿Está en su cuenta? Sí. Ah, bueno. Llama la Del atención. diputado Raúl Pineda. Llama la atención porque además el hombre aparentemente estaba emplanillado en el municipio de San Miguelito. Aparentemente tampoco es. Bueno, Yo lo busqué. también, bueno, Sí. estaba emplanillado, es decir... O sea, no sé si entendemos la gravedad de que tengamos narcotraficantes emplanillados, pagados con nuestros impuestos. Sí, O sea, no sé si entendemos la gravedad y de prote- esto lo hablaba con y Guido prote- fuera del aire. y protegidos por diputados. Por supuesto, a mí me preocupa que Panamá se está volviendo Colombia cuando no haya ningún tipo de ley ni orden. Sí. Así empezó Colombia. Yo le comentaba a Flor que cuando yo estudié en Colombia, del año 80 al 84, comenzó el tema de la escalada del narcotráfico de esa manera. Al principio la gente decía, ay, mira qué curioso, en un bautismo de fulanita de tal, hija de fulanito de tal, rifaron un carro. Ay, mira qué curioso. Y lo veían como un chiste, como una gracia. Luego llegó Pablo Escobar al Congreso, ¿no? Como representante. Allá lo expulsaron del Congreso. Pero esa expulsión del Congreso le costó al congresista que la promovió, que luego, años después, fue ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que Pablo Escobar lo mandara a matar, siendo ministro de Justicia de la República de Colombia. Es decir, una escalada de violencia claro, a mí que me en preocupa. Colombia no la atajaron a tiempo A mí me y preocupa tuvo el que tuit. vivir terribles A mí circunstancias. me preocupa el tuit del expresidente Juan Carlos Varela. Por dos razones. Una, porque él, ¿Cuál desde es el que tuit? estaba, Léelo. el de las bandas vinculadas al crimen organizado se han tomado los barrios, influencian la política y trasladan sus guerras a restaurantes y centros comerciales. Desmantelar la estrategia y equipos que las enfrentaban del Consejo de Seguridad al inicio de este gobierno fue un error. Pero espérate, lo que pasa es que no estamos hablando de un candidato, no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de un expresidente que pasó 4 años por el gobierno. 5. 5 años por el gobierno, Sí. que habló de este tema de narcopolítica. Parado en una tarima allá en el Exacto, interior. él estuvo allí. Entonces, pasaron 5 años y ¿qué hizo? Tampoco hizo mucho, ¿ah? No hizo nada. Bueno, O sea, no hizo absolutamente nada, esa es la verdad, Guido. Si no, no tuviéramos los problemas que tenemos ahora mismo. hay que Entonces, ser- no hablemos hay de que política, ser- hay no, que- no no, politiquemos esto, porque Sí, aquí sí, pero tampoco- la verdad es que él está hablando de narcopolítica Mira, hace mucho tiempo, pero ¿qué hizo? No hizo mira, nada. denunció. No denunció Lo tenía que a haber nadie. denunciado. Tenía que haber denunciado. en No el- lo hizo. Pero déjame hablar. En el tema de narcopolítica estoy de acuerdo, pero en el tema de reducción del crimen, por lo menos de la tasa de homicidios, sí se hizo mucho. No, hombre, si hablábamos también. 37%. Por Se favor. redujo en el año 2016 se redujo Aquí de vemos- 783 homicidios Yo a estoy 390. investigando en detalle Es la decir, cifra porque voy a verla realmente. El punto Cifras, aquí no es el, cifra no del es el siglo, cifra porcentaje. del siglo que publicaba la cifra. Espérate, no es el las cifras porcentaje. oficiales. Es que había tanta inseguridad y delincuencia en el gobierno de Varela como el que estamos viendo en este momento. Esa es la realidad. Y todos te dicen, no, lo que pasa es que yo la bajé 10%. Espérate, 10% díselo a la gente que le están matando a sus familiares.
10%, ese es el número real. Así que no metamos la politiquería en este asunto, que es un asunto serio. Si hay un problema serio de narcopolítica, si están los políticos metidos en el narcotráfico, y si tú fuiste presidente de la República, ¿por qué no se hicieron la denuncia en su momento? ¿Por qué no metieron a la gente presa? Sí, ninguno de los presidentes ha actuado contra la penetración del narcotráfico en la política. Y vamos más allá de una declaración semántica. Mira, yo recuerdo haber estado en presencia del coronel Naranjo, del general Naranjo, que era en ese entonces el mejor policía del mundo, considerado el mejor policía del mundo. Yo le hice una entrevista y lo amé. De la policía de Colombia, en la Cámara de Comercio, en presencia del entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Yo era director del Panamérica y me invitaron a esa reunión. Y cuando José Raúl Mulino dijo que había bandas del narcotráfico penetrando la política, yo le dije, diga quiénes, que eso es lo responsable, para poder judicializarlo, para poder procesarlo y para poder perseguirlos con el aparato de justicia criminal. De que lo saben, Pero saben. Para eso es que debe estar nadie da ese paso. Y entonces por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Me vas a decir que la policía no sabe dónde viven aquí los 3 o 4 jefes y líderes de la pandilla. Y no es que... Ojo, también parte de la realidad que todavía estamos viviendo es que el llamado crimen organizado está bastante desorganizado. Porque aquí vemos casualmente las pandillas o los nombres de pandillas más conocidas. Calor, Bagdad. Sí, pero debajo de ese Calor y Bagdad hay 40, 60 microorganizaciones criminales que se dedican a hacer cualquier cantidad de cosas y que están muy bien mapeadas por la policía. Saben dónde están, y lo digo con conocimiento de causa, saben dónde están, cómo ubicarlos. Pero ¿adivina qué? Pasa lo que dijo el director de la policía hoy, es que el órgano judicial, por un lado, lo libera y nosotros no tenemos orden de captura. Y la policía no le está dando seguimiento. Entonces, ¿por qué no se articula una estrategia, órgano judicial, policía, para tomar acción contra ese crimen todavía desorganizado? A esperar que lo organicen para entonces terminar con un estado fallido como México o como Colombia, como dijo Guido. Eso es lo delicado de lo que está pasando aquí. Sí. La crítica que sí le aceptó al expresidente Varela es que desarticuló lo poco que se había hecho al final del gobierno de él, porque sí había una estrategia articulada y es un error grave de cada gobierno estar cambiando de estrategia de seguridad entre un gobierno y otro, independientemente de las razones políticas, porque él también lo hizo cuando llegó al gobierno. Y el anterior gobierno hizo lo mismo, el señor Martinelli, de lo que había hecho el señor Martín Torrijos, y así nos vamos. Entonces, cada vez que se desarticula, pienso que hay como una estrategia para beneficiar a estas bandas criminales, porque ellas se benefician de ese status quo. 100%. Y aquí tenemos las consecuencias de lo que pasó el fin de semana. Bueno, es que para luchar contra el crimen organizado, así esté desorganizado, tienen que estar organizadas las autoridades. Claro. Y evidentemente no lo están. Aprovechen la confusión. Ni siquiera comparten información actualizada. ¿Cómo es posible que el órgano judicial no comparte información con la policía? Y viceversa. Y viceversa. Con una persona tan peligrosa como la que estaba en las calles. O sea, todos nos desayunamos que estaba libre. Y andan en carros blindados. También, característica similar a como Colombia. Comenzó el tema en Colombia. Comenzaron a andar con carros blindados, después entonces es otro tema, Guido. Como eran víctimas de atentados entre ellos, entonces comenzaron a andar con escoltas. ¿Cuánto cuesta un carro blindado? Bueno. ¿Quiénes fabrican los carros blindados? ¿Cómo introducen para un carro blindado, por favor? O los traen de afuera. ¿Me vas a decir que en aduanas no existe el registro de carro blindado o lo metieron de contrabando? No, eso existe, eso existe. Bueno, ¿y en manos de quién están los carros blindados? Entonces me va a decir que la policía nada más por allí tiene una oportunidad de poder investigar y llegar a la cabeza de lo que tienen esos carros blindados. Bueno, por favor. Vamos al cambio y cuando vengamos tendremos entrevista con expertos en el tema. Ya está en contacto Severino Mejía, que casualmente está coordinando esta estrategia de seguridad con el gobierno. Y también Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad, con quienes vamos a conversar sobre estos temas. Vamos al cambio y volvemos. Regreso con más y tenemos 2 invitados el día de hoy. 2 cuarto bate, ¿eh? 2. Expertos en el tema de seguridad. Sí, en este momento en el que, hablamos en el bloque anterior que fue un fin de semana, sobre todo el sábado, ajetreado en temas de seguridad ciudadana y narcotráfico y narcopolítica. Tenemos a nuestros invitados en línea, Alex, a los 2. Bueno, tenemos a Severino Mejía y a Rodolfo Aguilera. Tenemos que va a hacer la presentación. Severino Mejía está con nosotros, sobre todo que está coordinando los temas de la estrategia de seguridad ciudadana en este momento.
Él ha pasado por diferentes cargos, por diferentes gobiernos y ahora conoce además desde un perfil estadístico la realidad de la delincuencia en Panamá. Y también el ex ministro de Seguridad, en su momento Aguilera, que nos acompaña esta mañana. Yo creo que entre ambos podemos llegar a un punto medio, más allá de la política, entender este fenómeno que puede estar afectando y arrancar con el cuestionamiento que hace el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, señor Mejía, hacia la estrategia de seguridad del Estado. ¿Qué piensa usted, señor Mejía? Buenos días. Y muy buenos días, Antenógenes. El tema de la inseguridad es un problema muy complejo, es multifactorial y es un problema que ya tiene 31 años desde el inicio de los gobiernos democráticos, porque lamentablemente no se desarrollaron políticas públicas que le pudieran dar sostenibilidad a la gestión del Estado. ¿Qué quiero decir con gestión del Estado? No de los gobiernos. Los gobiernos son temporales y las políticas tienen que ser permanentes y sostenibles. Y en el interín, con el incremento exponencial de las actividades del narcotráfico, por eso observamos en el presente la violencia homicida, que aun cuando provenga de las bandas y que se maten entre ellas, no podemos calificarla como hecho aislado. Es una realidad de perogrullo que tenemos que tomar en cuenta. El éxito de la gestión deriva de una política pública de Estado y a través de ella se establecen las estrategias por parte de los entes operacionales de la fuerza pública, en este caso particular de la Policía Nacional. Los diferentes gobiernos, cada uno trajo su programa bajo el brazo. Desafortunadamente, muchos de esos programas tenían algunos valores y se echaban al cesto de la basura. El caso particular, por ejemplo, y aquí la presencia del exministro Aguilera, el llamado programa, porque no es ninguna estrategia, un programa llamado Barrio Seguro. Las intenciones fueron buenas, de querer detener o mitigar un poco el impacto de la violencia que se vive en nuestro país. Sin embargo, yo estuve en el Instituto de Criminología y aprendí mucho. No soy criminólogo, pero alcancé un aprendizaje significativo que me permitió entender muchas cosas. Cuando yo estuve analizando el programa de Barrio Seguro, yo me preguntaba si se habían hecho los estudios científicos, académicos de ese programa, y definitivamente no. Lo que prevaleció en el programa fue el pago, tuvo un costo casi de $10 millones, que se le daba $50 a los delincuentes y naturalmente que esos delincuentes se daban por bien pagados, pero hubo muchos casos de esos delincuentes que con los $50 que le daban seguían en sus actividades. Y lamentablemente el programa terminó en diciembre del 2018 y la pregunta es ¿por qué? Porque definitivamente no había cumplido los estándares científicos de una verdadera resocialización. La prevención del delito no se hace dándole dinero al delincuente. La prevención del delito se hace mediante un proceso sistemático de involución que permita determinar desde un punto de vista criminológico por qué el individuo comete ese crimen. Y ahí fue esa área gris, ese espacio que explica un poco por qué razón el programa fracasó. El programa fracasó, no rindió los frutos que se esperaba. Si ese programa hubiese sido exitoso, estamos seguros que lo hubiéramos incorporado. Es más, en la gestión del expresidente Varela, de manera particular, el que fue ministro Alexis Betancourt, se desarrolló una estrategia nacional de seguridad ciudadana buena, es muy buena, que puede adherirse a lo que estamos pensando establecer de una política criminológica que ya tiene 20 y pico de años, que no se ha adoptado, y pensamos que ya debe pasar a Consejo de Gabinete, porque el éxito de la prevención del delito es precisamente una política preventiva, científica, multidimensional, que permita de alguna manera explicar un poco el problema, cómo enfrentarlo. Licenciado, por lo que usted está describiendo, entendería entonces que el plan o la estrategia de seguridad ciudadana del gobierno pasado no funcionó, o sea, no dio los resultados.
Antenógenes, eso no fue estrategia, un programa. Los gobiernos siempre tenían programas. Una estrategia deriva de una política, no sé de qué política. Panamá no ha tenido. Pero doctor, este gobierno habló de que tenía un plan de seguridad, lo decía Mirones en las entrevistas desde la campaña. ¿Dónde está ese plan de seguridad? Aquí está. Y se está implementando, porque es que, don Severino, mira, aquí he recibido varios chats, incluso de personas que fueron en su momento asesores de ministros de seguridad, y me dicen que la policía sabe quiénes son los que están en drogas, dónde se vende la droga, quiénes son los capos, cómo operan. ¿Por qué no se desmantelan esas bandas? ¿Por qué vemos es que de vez en cuando agarran a uno en un retén como pasó con el señor Cosio, que inverosímil que anduviera suelto por ahí en carro blindado? Agarraron a una joven que aparentemente era youtuber o instagramer y tenía negocios florecientes que nadie visitaba, pero seguían los negocios floreciendo a pesar de que nadie visitaba. Evidentemente estaba en otra actividad. Entonces, uno no ve que haya una coordinación. Esa es la apreciación que nosotros desde afuera, viendo los toros de la barrera, vemos que adolece de una coordinación adecuada entre los estamentos de seguridad y que luchan contra el crimen y contra la criminalidad. En efecto, la reflexión que usted está manifestando se debe a que el tema de la seguridad ciudadana debe ser de carácter integral. Y cuando hablamos de la integridad de la gestión de seguridad, involucra el aparato del Estado, los tres poderes del Estado y la sociedad civil, que es parte importante en la gestión de seguridad. La otra cara de la moneda que representa el problema viene siendo la justicia. En efecto, tal como usted señala, la policía con inteligencia tiene información. Pero ¿qué sucede? Se captura un individuo, se lleva a la justicia y sale por la puerta de atrás. Y eso es lo que motiva una serie de frustraciones de la policía, porque históricamente siempre se ha pensado que la seguridad es de carácter policial. No, no es así. Pero es lo que acaba de pasar con el señor Cosio, es lo que todos nos enteramos. Exactamente. Entonces, la pregunta de los 5,000 pesos, $5,000, ¿por qué lo soltaron? Entonces, esto es un tema que requiere una coordinación y en efecto sí creo que es importante. Y en esa dirección el ministro Pino está orientado de establecer una interacción mucho más efectiva para que estos hechos no ocurran. Pero es un tema que requiere un problema complejo. Esto no es un tema de una varita mágica que va a resolver el problema. Inclusive si hoy aprueban la política criminológica, esto va a tomar un tiempo. Pero sí se garantiza. Todavía más. Llevan 2 años y no han hecho nada y todavía quieren más tiempo. Bueno, señor ministro, ustedes estuvieron y definitivamente... Mire, le voy a decir algo, para que esto no sea un monólogo. Si me permite, ministro, para que esto no sea... No, es que llevas media hora hablando. Bueno, para que esto no sea un monólogo. Yo creo que son los periodistas los que me van a decir mi tiempo. Respire hondo, ministro, tranquilo. Usted va a tener su oportunidad. Si me lo permite, que Severino Mejía... Con el respeto que usted me merece, déjeme terminar mis ideas y a usted le corresponderá el consejo que preciso. Severino Mejía y Mirones le dieron al presidente fue que el pueblo quiere represión, no prevención. Elimine la prevención para que no lo ataquen mediáticamente. Fue una decisión mediática. Mirones entró al gobierno y dijo, nosotros no hablamos con delincuentes, aquí vamos a hacer pura represión. Se lo dijo a Flor Mirachi, que está ahí. Y yo tengo el video. El consejo debió ser, presidente, lo van a linchar en las redes sociales, haga prevención o no la haga. Y lo correcto es que la haga. Ese fue el consejo que le debieron haber dado y no se lo dieron. Y los dos lo han metido en el atolladero en el que está. Déjeme decirle algo. A mí me culpaban de invertir para resocializar a jóvenes y pandilleros. Y el Panamá América reconoció a 8 columnas que reinsertamos laboralmente al 25%. Unos 1.200 pandilleros. Fueron más en realidad. Pero este gobierno le regala 100 millones al año a 18,000 delincuentes consumados en las cárceles, regalándoles techo, alimentos, un doble anillo de seguridad que ningún panameño tiene. Yo resocialicé a jóvenes para no encarcelar a delincuentes. Ustedes están encarcelando delincuentes para dejarlos libres, como a Cosio, y regalarles plata. Desmantelaron toda la data. ¿Regalarles plata como, exministro? ¿Regalarles plata cómo? Pues son 100 millones al año que les dan en comidas y alimentos a las 2 bandas más grandes del país y viven ahí
cómodamente y desde ahí dirigen la delincuencia en La Joya, en los centros penitenciarios de todo el país. Bueno, pero la población carcelaria... No escucharon, no, pero un momento. Ministro, es que toda la población carcelaria no pertenece a bandas delincuenciales. Al jefe de esa organización que dijo, estamos con Nito Cortizo, somos 18,000, cuente con el voto de todos. Confesión de parte, relevo de pruebas. Mire, Severino Mejía con Torrijos llevó al país de 300 a 800 homicidios anuales, el récord histórico. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Gobierno lo ha llevado, no me interrumpa. En este gobierno lo ha llevado de 390 a 544. Él y Mirones. A Mirones lo echaron 2 veces del gobierno por la pésima actuación que ha tenido. Mejía no ha querido renunciar, pero si yo fuera usted, renunciaría porque es un fracaso lo que han hecho. Mire, en el gobierno Martinelli se produjeron 783 homicidios anuales, datos del siglo. Nosotros lo logramos reducir a 398 para el 2016, datos del periódico El Siglo. Y así se mantuvo, 411, 390, se mantuvo durante 4 años. Señora Aguilera, hay un elemento... Una disminución casual. Déjame terminar. Hay un elemento importante que hay que destacar. Usted yo creo que fue el último... En los 12 meses Usted fue el último... Un segundo, ministro. Usted fue el último ministro civil. Usted fue el último ministro... Sí, pero... No, por favor, dame un segundo. Dame un segundo, ministro. 544 Ministro, deme un segundo que le estoy preguntando. O sea, no solamente... Usted acaba de decir que no es un monólogo. Es pregunta y respuesta, ministro. Y escuche el contexto que le voy a dar, porque usted fue el último ministro civil. Bueno, pero no me después de usted vinieron militares para el puesto de ministro de Seguridad. Y sí me llamó la atención que usted le renunció al expresidente Juan Carlos Varela. ¿Tuvo algo eso que ver con lo que usted está comentando esta mañana? Porque creo que su estrategia estaba bien clara. Mire, yo no culpo a Pino porque Pino es un militar y los militares son agentes de la autoridad. No son autoridad política, son un brazo ejecutor. Ellos tienen ese deber legal de cumplir lo que les ordenan ejecutar. Yo culpo a los civiles que están ahí alrededor de Cortizo diciéndole, presidente, usted tiene 4 brazos para pelear contra la delincuencia, pero hay 3 que al pueblo no le gustan, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Presidente, amárrese esos 3 brazos a la espalda y vaya a la pelea con Cosío y con todos esos jefes de bandas con un solo brazo. Y le están dando la puñera de su vida por culpa de esos civiles que están ahí. Pino no tiene la culpa, Pino ejecuta lo que le ordenan los civiles, ese es su trabajo, ese es su compromiso, ese es su juramento de policía. Entonces, déjeme decirle algo, el presidente tiene que entender que está rodeado de gente que no está haciendo el trabajo. Severino Mejía acaba de terminar la estrategia criminológica. 2 años le tomó, 2 años. Nosotros hicimos eso antes de entrar al gobierno y ejecutamos un plan integral, pero lo hicimos antes del gobierno. Usted no se toma 2 años para hacer... Dice que ahora quiere una ley y que necesita más tiempo para que se lo aprueben mediante Ministro, una ley. No, hombre, por favor. Un momento. El licenciado Mejía, ¿puede responder a eso, por favor? Si me lo permite el ministro. No, si no me tiene el tiempo de acá, tranquilo. Tiene mi autorización, yo entiendo que usted es militar, le doy mi autorización. Sí, es que aquí estamos hablando con 2 expertos y profesionales y me parece que la discusión parece más política y esto es un tema más bien técnico. Así que... No, yo le he dado cifras, Sí, pero no es un asunto político, es un asunto técnico, licenciado Mejía. Este es un tema... Pero dele, ahora es el turno del licenciado Mejía. Dele, licenciado. El exministro Aguilera es político y toda su expresión deriva de la política partidista. Empecemos por ahí. Y le voy a dar un poquito de docencia, licenciado Aguilera. El tema de la política... Déjela, Anito, que él la necesita y urgente. Déjelo hablar, oiga. Es un estado de ansiedad, yo lo comprendo. El tema de la política criminológica se aprueba... Ansiosos son los panameños. Ah, caramba. En el año 2004, en el Instituto de Criminología, después de un trabajo consensuado
se aprueba la política criminológica que 2 años después el expresidente Martín Torrijos, mediante decreto ejecutivo 260 de junio del 2006, aprueba los lineamientos generales de la política criminológica. O sea, señor exministro licenciado Aguilera, esto tiene ya 15 años de estar vigente. En el plan de acción del presidente Cortizo se eleva ese decreto ejecutivo a ley de la República, que ya fue aprobado por legal de la presidencia y que hay que llevarlo a Consejo de Gabinete. O sea, que eso que usted está señalando ahorita, que yo no sé si ustedes saben qué es resocializar. Tendría que entender desde el punto de vista criminológico qué es una resocialización. Eso se lo puedo mandar por correo conceptualmente qué es lo que es. Porque las interpretaciones que se puedan dar tienen que estar libres de sesgo político partidista. Y esa es una de las condiciones que se están estableciendo para que esto se maneje de manera apropiada. La prevención del delito se hace mediante la atención psicológica, criminológica, con especialistas, criminólogos, psicólogos, sociólogos, para tratar de mitigar un poco por qué los hechos de violencia que se viven en el país. La otra cara del problema radica en la justicia. Si la justicia no hace su rol y hace cambio de medidas, nosotros nos vamos a encontrar con homicidas que por X o B razón salen a la calle. Y este es un problema que requiere el concepto de seguridad integral para ver la inmensidad del bosque, licenciado Aguilera, y no la hoja del árbol. Porque no solamente es el tema de enfrentar operativamente la violencia, sino el sistema penitenciario, que también requiere una reingeniería, porque el hacinamiento es tal que nos encontramos con un problema. Por eso es que probablemente, y estoy especulando, los fiscales siempre buscan la medida última de meterlo o dar cambio de medida para evitar ese hacinamiento. Este es un tema muy serio, no puede ser politizado. Este no es un concurso de belleza, quién hizo más, quién hizo menos. Este es un hecho que requiere que la sociedad en su conjunto participe en la solución del problema, dejando lo político a un lado. Mientras adoptemos posturas políticas partidistas, seguiríamos llegando a los mismos resultados. Y aquí lo que se requiere es una política en la que el Estado, en su concepto general, como organización jurídica, con la participación ciudadana, podamos resolver este problema. Y yo no estoy excluyendo que hay un problema. Hay un problema de violencia homicida. Gracias por aceptarlo. Por lo tanto, se está trabajando en esa dirección, pero también hay otros actores que tienen que ser involucrados. Y esto no es cuestión de que mi programa era mejor que el programa del otro. No, no, no. Es más, yo le invito, licenciado Aguilera, que se sume al esfuerzo y deje la política a un lado, porque no vamos a llegar a lo que la sociedad quiere. La sociedad quiere escuchar cómo se va a resolver el problema. El qué, cómo, cuándo y se sabe, pero cómo se va a hacer. Eso es lo que espera la ciudadanía. Ahora, la ciudadanía que nos está viendo aquí no quiere mucha dialéctica. Sí. Quiere entender cómo se va Sí, pero un segundo, Rodolfo, para ambos, porque la inquietud que nosotros planteamos y que se siente por parte de la ciudadanía que está allá afuera en las calles es que hay ejecuciones o ajustes de cuentas ya no en barrios de esos llamados calientes por restaurantes familiares y centros comerciales, sino en restaurantes familiares, en centros comerciales, y además como acabamos de plantear, con padrinos metidos en la política abiertamente, diputados de la República. Entonces ahí hay un grave problema para toda la sociedad, que además se ha tolerado, porque es que aquí decíamos que tanto el ministro de Seguridad en su momento, José Raúl Mulino, como el presidente Varela, no le hemos escuchado algo así al presidente Cortizo, denunciaron, entre comillas, la penetración del narcotráfico en la política. Pero no se hizo nada, más allá de la denuncia semántica. No se judicializó ningún caso. No se mencionó nombres. No hubo ni una denuncia. Entonces los nombres están saliendo por sí mismos, ¿no? Permíteme decirte cuál creo yo que es una de las causas del problema. El problema es que en Panamá se denuncian 70.000 delitos al año, 350.000 por quinquenio. Y tenemos 200, 300 fiscales para lidiar con eso, 200, 300 jueces penales para lidiar con eso.
es un cuello de botella. Ay, pero no por eso van a dejar de denunciar algo importante. Un tsunami de delitos, y estamos tratando de hacerlos pasar por un embudo de cocina. Se necesitan más recursos, pero no solamente eso. Déjeme decirle... O sea, no denunciaron en su momento, perdón, ministro, o sea que no denunciaron en su momento porque el sistema estaba colapsado. Otras cosas sí las quisieron denunciar. No, un momento, que yo no he terminado. Nosotros cuando nos dimos cuenta de la realidad con la que estábamos lidiando, y nos dimos cuenta cuando estábamos preparando el plan de gobierno, nosotros buscamos la forma más efectiva, expedita y económica para enfrentar el asunto, y nos dimos cuenta que era la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. Y llegamos agresivamente a implementar esto. ¿Cuál fue el resultado? Nosotros redujimos los homicidios a la mitad, los delitos de alto impacto en un 25%, los delitos denunciados anualmente en un 15%. Sí, pero ministro, estamos hablando de la narcopolítica y la declaración del presidente de la República. Este gobierno, es que lo que tiene que ver, ¿por qué tiene que ver? Mire, el Panamérica reconoce que nosotros resocializamos. Sí, a 8 columnas, sí, eso lo dijo ya, pero mi pregunta es directa. ¿Por qué me interrumpe? Porque me está respondiendo con otra cosa y aquí el tiempo es oro. No, está equivocada, porque esos pandilleros son los ministro, pero es que usted era ministro de Seguridad cuando el señor Juan Carlos Varela estaba hablando de narcopolítica y usted nos acaba de decir que cuando estaban haciendo el plan de gobierno vieron ese problema. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hizo usted en ese momento? Nosotros identificamos que se trataba de 350,000 delitos por quinquenio. A ese problema me refiero. El problema no al problema de la narcopolítica. Pero la pregunta era de narcopolítica, por eso. No, mire, nosotros tuvimos récord en toneladas de droga y en capturas de individuos traficantes de droga que no se habían visto antes. Y eso se hizo desde el Consejo de Seguridad. Se hizo un trabajo multidisciplinario desde allí. Y ahí están las cifras que no me dejan mentir. Lo que le quiero decir es que cuando usted tiene un problema tan complejo como este y usted tiene 3 brazos de prevención y usted los abandona como los ha abandonado el gobierno, los homicidios se van de 398, que nosotros lo dejamos a 544, que es el resultado de los últimos 12 meses. Sí, pero el presidente Juan Carlos Varela se pasó durante todo su gobierno hablando de narcopolítica. ¿Qué información tenían ustedes sobre narcopolítica? Tiene importancia para el consumo, para la narcopolítica y para la inversión. Mire usted, Boeing y Amazon acaban de irse, a abandonar la idea de establecerse en Panamá y establecieron sus centros en Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Costa Rica los índices de criminalidad vienen bajando por 4 años, aquí en Estados subiendo por 2 años. Estamos hablando de 3,000 empleos que se pierden. No es solo lo que dice Guido Rodríguez. Sí, pero hay un elemento que el señor Mejía acaba de decir. A los restaurantes, nos da temor ir a los restaurantes. Sí, y pero el consumo va a disminuir hay un elemento, porque estamos aterrados. Hay un elemento que el señor Mejía acaba de decir, de la negociación con pandilleros. En su gobierno, sí, cuando usted fue ministro de Seguridad, ¿se negoció con pandilleros? ¿Se le estaba dando plata a los pandilleros? Sí, eso es barrio seguro. Nosotros hicimos una intervención psicosocial a jóvenes en conflicto con la ley y reinsertamos, según el Panamá América. Pero todo el Panamá América ahora ese es el medio oficial. Además, déjeme decirle algo. Nosotros hicimos Punta Coco porque allí nosotros metimos a los jefes de las bandas para que viola todos los derechos humanos habidos y por haber, y se los dijo María Luisa Romero en su momento. Bueno, esa es la pelea que estaba haciendo el PRD. María Luisa Romero no es PRD, es ministra de ustedes mismos. Eso va contra todas las convenciones, por favor. Eso, o sea, Punta Coco es un logro. Si yo tuviera que hacer Punta Coco de nuevo, la hago. Opa. Y si tuviera que hacer 2 Punta Coco, las hago. Este gobierno las desmanteló, se lo llevó para La Joya y de ahí se le fugaron y andan por ahí libres haciendo lo que les da la gana. Muy mal. Un trabajo es que no funcionó Punta Coco tampoco. A este país no lo deben gobernar los organismos internacionales, sino los panameños. Le salió la vena nacionalista ahora. Bueno, todos somos, sin importar la religión, todos somos panameños. No tiene que religión aquí, no mezcle peras con manzanas, por favor, que ya tenemos suficiente mezcolanza aquí. Rodolfo, hay unos parámetros y unos estándares mínimos aceptados por todos los países
en materia de derechos humanos, incluyendo a Panamá. Entonces, pretender que eso se puede pasar por encima, no, porque así se han violado derechos, incluyendo el derecho a la vida, pero mira, en estados autoritarios. El cisma que se produjo en Bagdad y en Calor se debió a que nosotros tomamos a esos jefes de pandillas y los sacamos de La Joya. Este gobierno lo que hizo fue que se lo llevó de vuelta para La Joya y mire el lío en el que estamos. No solo eso, a muchos los ha metido en planillas del gobierno. Mire usted, el fin de semana había uno que estaba en la planilla del PRD, del gobierno PRD en San Miguelito. ¿Y el gobierno de ustedes en la asamblea no había nombrado personajes así? Usted me acaba de decir que también estaban pagándole a los pandilleros. O sea, usted me dice que esa era parte del programa Barrio Seguro. Gobierno le paga agua, luz, 2 niños de seguridad a 18 y alimentación y techo a 18,000 maleantes curtidos. Entonces, porque ellos lo hacen mal, estaba bien que ustedes lo hicieran mal. Exactamente. Perdón, Rodolfo, toda la población carcelaria... Yo traté de resocializar jóvenes en situación de conflicto con la ley que no habían sido judicializados. Pero una pregunta, aquí me parece que es importante que el señor Severino Mejía aclare algo. Sí, porque es que... ¿Se le está pagando? No, lo que pasa es que Rodolfo asemeja lo que cuesta mantener el sistema penitenciario, como si todos los 18,000 fueran de dos bandas. Son pandilleros, y eso no es cierto, Rodolfo. Allá hay gente que se roba una iguana, que se roba una gallina, no son pandilleros, pero que en virtud del cumplimiento de la ley penal, pues van a parar al sistema penitenciario. Al mismo lugar donde van los pandilleros. Yo prefiero resocializar jóvenes que penalizar adultos en una cárcel en donde 85% van a salir a reincidir, 60% según el plan de ese es gobierno otro del tema, PP. pero no los puedes dejar morir de hambre, ni tampoco les puedes quitar el anillo de seguridad. Es que son dos temas distintos. No, Guido, lo que pasa es que o atacas el problema cuando son jóvenes, que hay solución, o usas la represión y lo haces cuando tienen 30 años, que ya no hay vuelta atrás. La cárcel no resuelve el problema. La cárcel... Pero es un problema que hay que tratar también, porque existe. Debería, porque se supone que el sistema penitenciario es para resocializar a los delincuentes. Pero el 85% reincide, eso es verdad. Sí. La cárcel aumenta el problema porque ahí hacen networking y se entrenan en el delito y desde ahí manejan el delito. Todo eso es verdad, pero el gasto se tiene que dar, porque si no lo vas a matar de hambre y tampoco es la idea. Todo eso es cierto, pero eso lo que revela un problema estructural del sistema penitenciario. No es que no deba haber mantenimiento al sistema penitenciario, ahora mi pregunta al señor Aguilera es, ¿qué sugiere? ¿Qué propone en este momento como están las cosas? Ya sin criticar, sin mirar para atrás, sin tirar puya, ¿qué propone exactamente? Yo le doy 4 consejos al presidente. Hay un programa de Oxfam de prevención primaria. Revíselo. Eso lo maneja la señora Eleta. Nosotros lo implementamos a través de una oficina que se llama OSEGI. Hay un programa que se llama Jóvenes Constructores. Nosotros convertimos a 1.200 jóvenes en obreros de la construcción. No es un programa nuestro, es un programa de la Secretaría de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos. Revíselo. Hay un programa que se llama Jesús Luz de Oportunidades que nosotros implementamos en las cárceles. En esas cárceles donde Severino Mejía acaba de decir que no podemos hacer nada, nosotros estábamos haciendo ese trabajo. Pero no solo eso, usted tiene alrededor suyo una serie de civiles que lo han metido, señor presidente, en este atolladero. Quizás no lo puede echar porque son del PRD y tiene compromiso político. Traiga a un señor que se llama Hugo Fruling. Es quizás la persona que más sabe del problema de seguridad aquí en Panamá. Él no es panameño. Tráigalo y déle un contrato de consultoría y escúchelo. A ver, ¿qué dice el señor Mejía? ¿Se podrán hacer alguna de esas cosas, señor Mejía? Yo quiero hacer algunas correcciones y hasta críticas constructivas y respetuosas. Rápido, porque se nos acaba el tiempo. Aguilera, ¿no? Primero que todo, me causa mucho ruido escucharlo a él, que hay que tirar la llave en el sistema penitenciario para que el Estado evite la inversión de atención a estos privados de libertad, que al final del camino son seres humanos. Por otro lado, él hace mención... pero ya. Ahora le toca a Mejía, por favor. Hasta le di el nombre pero es que necesitamos irnos a cambio y necesito que Severino Mejía concluya porque ya usted habló. Un segundo, por favor. Muchas gracias, Flor. El doctor Hugo Fruling fue traído en la administración cuando el partido panameñista estaba hermanado con el partido Cambio Democrático. Me tocó
ser parte del Instituto de Criminología en la llamada Cruzada por la Paz, cuando se hizo un batido de agarrar la política criminológica y mezclarla, y ahí fue el resultado. Así que el doctor Hugo Frulli no conoce la realidad de Panamá. Para poder encarar la seguridad de un país, tiene que conocer la realidad de tu país. No podemos traer, y no soy xenofóbico, traer a un extranjero que no conoce la realidad. Y tenía fecha de cumpleaños, 2011 al 2014. Empecemos por ahí. Por otro lado, el tema, licenciado Aguilera, no es cuestión de que usted no venga a describir ahorita prevención primaria, secundaria. Todo eso lo que usted está diciendo en la Estrategia Nacional de Seguridad hecha en su gobierno se menciona. Y se menciona y se resalta la política criminológica como tal. Empecemos Pero por usted ahí. les ha tomado 2 Esto años. no es una hacer cuestión, esto no es una cuestión de carrera de caballo, que quién hace mejor. Y mi mejor consejo es, porque yo creo que usted tiene interés, mire con ojo avisor cómo se debe manejar el tema de la política de seguridad del país. No consejo político partidista, porque estamos repitiendo, tropezando 2 veces con la misma piedra. Ahí terminamos. Gracias, licenciado Mejía. También Muchas gracias. Rodolfo Aguilera. Tenemos que ir a cambio y se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos a ambos. Que tengan buen día.